Perfecto. Buenos días para todos. Muchas gracias de nuevo por asistir a nuestros webinars, los que estamos presentando en estos tiempos de pandemia, pues para aprovechar y brindar a ustedes una mayor información de lo que es el portafolio de Volite. Anteriormente habíamos visto un webinar de la solución termográfica que está manejando Volite en estos momentos. El día de hoy conoceremos un poco más sobre el producto BN 2600 ACTC. Vamos a hacer una revisión rápida de esta solución, de este producto en específico. Beneficios entre otros. Espero que sea de provecho para ustedes. Primero me presento, mi nombre es Camilo Silva, soy el director de soporte técnico para Latinoamérica. En la parte de seguridad ya vengo trabajando alrededor de lo que son 15 años en este tipo de industria, entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar del producto que estamos viendo el día de hoy. Antes de iniciar con la información, quisiera dar una breve introducción de quién es Volite. Nosotros somos fabricantes especializados en lo que son equipos de CCTV con una certificación ISO 9000-2015. Manejamos en nuestro portafolio lo que son productos específicamente para CCTV. Ustedes van a poder encontrar desde lo que es fuentes de poder, cableado estructurado, conectores, hasta ya los equipos más avanzados como lo son cámaras IP, cámaras termográficas, videograbadores móviles, entre otras de nuestras soluciones. La compañía como tal está en la industria alrededor de 26 años, cuenta con una red de oficinas y distribuidores. Como tal, nuestra casa matriz está ubicada en San Dimas, California. A partir de esta oficina ya se manejan distintas representaciones en algunos sectores de América y del este medio. Ustedes en pantalla van a ver que estamos presentes con representación en lo que es México, Colombia, Centroamérica. De igual forma, estamos presentes en más de 26 países a través de nuestros distribuidores. El día de hoy, como lo estaba mencionando, vamos a ver a lo que nosotros llamamos la cámara de control de acceso. Si ya ustedes pudieron tener la oportunidad de asistir a nuestro seminario anterior, conocieron el portafolio de la solución termográfica que estamos trabajando en este momento. Uno de estos productos es la cámara BN 2600 ACTC, que tiene un diseño especial para poder trabajar en distintos sectores de la industria. Gracias a su diseño de fácil instalación y funcionamiento tipo stand-alone, de igual forma con las características brindadas, la cámara es ideal para tener un control de acceso de sitios como lo son aeropuertos, hoteles, fábricas, lo que son hospitales, escuelas o tiendas, ingreso a conjuntos, oficinas y la parte de transporte público. Entonces podemos ver que esta cámara se puede utilizar en distintos sectores de la industria. ¿Qué beneficios nos puede traer este tipo de cámaras? Los beneficios que nos puede traer es el control total para el ingreso a un área o edificio en específico. Solo permitirá el acceso a personal requerido. Como ejemplo podemos tener el ingreso a una compañía, donde pues en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, si ustedes han podido ver, están tratando de reactivar el sector económico, entonces están permitiendo que las personas puedan dirigirse a sus sitios de trabajo, pero entonces deben cumplir con ciertos requerimientos para poder ejecutar nuevamente sus labores diarias. Todo el personal no es requerido en estos momentos,
entonces se debe dar acceso solo a cierta cantidad de empleados. En este ejemplo que estoy colocando podemos asignar una base de datos de rostros hacia la cámara de solo el personal que es requerido y que podría ingresar a cierta compañía. Por lo que mediante una de las aplicaciones, que es el reconocimiento facial de la cámara, solo podrán ingresar las personas que estén asignadas a una lista blanca o una lista de permitidos. Por otro lado, también se tiene el control de temperatura para poder ingresar a la compañía. Entonces, en este caso se detecta, se realiza la detección de todas las personas que están tratando de ingresar, y si la temperatura como tal de la persona supera el límite o el umbral que se ha configurado en la cámara, no permitirá el ingreso de esta persona. Esto es importante, como lo mencionaba anteriormente, para poder cumplir con las normativas que se están implementando en el mundo para estos tiempos de pandemia, para poder volver a las labores como tal. De igual forma, pues como ustedes saben, se debe tener un monitoreo constante de las personas en este momento que no presenten síntomas de lo que es el COVID-19. Entonces, este tipo de soluciones me permiten tener un control para el ingreso a un sitio en específico y poder detectar si una persona presenta síntomas febriles y así poder ser detectada con anticipación. La cámara BN2600 ACTC entonces me permite tener una lectura automática de temperatura sin contacto. Esto es importante ya que la mayoría de sitios generan su ingreso mediante biometría, puede ser a través de la huella o a través de lo que es una lectura de una tarjeta. En Colombia, un ejemplo, han sacado algunos decretos donde indican que no se puede utilizar este tipo de control de acceso a través de biométrico, ya que pues se está generando contacto con una superficie. Tengo entendido que en varios países se están implementando este tipo de requerimientos, que no se utilicen este tipo de controles de acceso, ya que esto podría generar contagio de varias personas del virus que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, este dispositivo es ideal para poder tener el control de acceso sin tener contacto, sino que lo hacemos a través de un reconocimiento facial. El algoritmo de reconocimiento facial es de alta precisión. Tenemos un tiempo de reconocimiento de 500 milisegundos. Aparte de eso, como lo mencioné anteriormente, el rango de temperatura que trabaja esta cámara está entre los 30 y 45 grados centígrados. En un seminario que hablamos anteriormente, hablamos de lo que es el rango febril de una persona y el rango de temperatura normal. El rango de temperatura normal de una persona oscila entre los 36 grados y 37.5 grados. Cuando pasa de los 37.5 grados, ya está la persona entrando en rango febril y yo puedo determinar que si la persona tiene una temperatura más arriba de los 38 grados, ya presenta síntomas de fiebre. Entonces, esta cámara me permite, aparte de tener el reconocimiento facial, tener la medición de temperatura. Como vemos en pantalla, el rango está entre los 30 y 45 grados centígrados y la precisión como tal de la medición es de 0.3 grados centígrados. El tiempo de reconocimiento de temperatura está entre los 300 milisegundos. Me están realizando algunas preguntas de distancia de medición. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver un poco sobre las características de la cámara y la configuración de la misma para que ya se puedan responder algunas dudas que me están indicando a través del chat.
Me indica una persona que no está viendo la presentación. ¿Me confirman por favor si están viendo en este momento la presentación? Ok, Enrique, por favor verifica tu conexión, ya que pues, la mayoría de gente está confirmando que se está viendo la pantalla sin problema. Ok, continuando, otra de las características es que la cámara me permite discriminar si la persona está utilizando o no está utilizando una máscara o tapabocas. En muchos sitios es requerido que esta máscara de protección o este tapabocas sea utilizado para poder ingresar al sitio como tal. La cámara automáticamente a través de una función me permite detectar si la persona está utilizando o no está utilizando el tapabocas. Si no lo está utilizando, genera una alerta auditiva o un mensaje de voz indicando que la persona debe colocarse la máscara o el tapabocas para poder ingresar al recinto. De igual forma, se pueden configurar alarmas o alertas por detección de alta temperatura para poder ejecutar una acción. En este caso, podría tener un ejemplo, una alerta auditiva. En el software, apenas detecto la alerta de temperatura, voy a poder enviar un correo electrónico, subir una imagen de la persona que fue detectada con alta temperatura a un servidor FTP. Entonces tenemos distintas respuestas al momento de hacer la detección de una temperatura alta. Otra de las características de este dispositivo es que me permite manejar WDR de 80 decibeles, lo que me permite tener una eficiencia al momento de realizar la detección del rostro y hacer el reconocimiento facial. El almacenamiento como tal de este dispositivo interno es de 16 GB, ya que solo estamos almacenando lo que son fotogramas o rostros de personas que está detectando el dispositivo. La distancia de detección del rostro oscila entre los 0.5 metros hasta los 2 metros para hacer la detección del rostro. Voy a poder tener hasta 22.400 rostros enrolados o almacenados en la cámara para realizar la comparativa de detección de rostro, y voy a poder tener hasta 100.000 registros que son las detecciones que realiza, si la persona está almacenada en la base de datos o no. Voy a poder tener un registro hasta de 100.000 fotogramas o rostros. La distancia de detección de temperatura está entre los 0.5 metros. Esta cámara no tiene alimentación PoE, pese a que es una cámara IP, sino que vamos a manejarla a través de una alimentación 12 voltios DC. La fuente como tal viene incluida al momento de la compra. Ustedes van a tener un soporte o una base, la cámara como tal y la fuente de poder. Todo esto viene en la caja al momento de que se realiza la compra de la cámara. La protección como tal de la cámara es IP34, lo que nos indica que no va a poder tener el ingreso de, por así decirlo, objetos o residuos no mayores a 2.5 milímetros, y tiene protección contra chorros de agua que se apunten directamente hacia la cámara. Existe una tabla de lo que es la protección IP. Ustedes la pueden buscar a través de Google, donde nos indica
el porcentaje de protección que va a tener una cámara contra qué va a tener protección. En este caso es IP34. Ok, entonces vamos a ver aquí en pantalla las partes, por así decirlo, de las cuales se compone la cámara. En la parte superior voy a tener un detector de infrarrojo de temperatura. A través del láser es como voy a realizar la medición de temperatura. Voy a tener en la parte frontal dos cámaras. Es una cámara binocular que es la que me permite tener la detección del rostro y hacer la comparativa con el rostro que tengo almacenado directamente en la cámara. Voy a contar con dos LEDs que me van a permitir tener una iluminación para poder tener la detección de rostro en la noche sin problema y poder visualizar a la persona que está ingresando. En la parte central voy a tener un infrarrojo de detección al momento de que se acerca una persona hacia la cámara y poder activar la medición de temperatura. Aparte de eso, los indicadores LEDs para tener la iluminación y la activación de la cámara binocular para el reconocimiento facial. Voy a poder también de igual forma realizar una detección de movimiento para poder activar los LEDs y tener la identificación de la persona para hacer el reconocimiento facial. Ok, en la parte inferior de la cámara entonces voy a tener dos speakers que son los que me permiten tener los comandos de voz al momento de que hace una detección la cámara. Más adelante vamos a ver cuáles son los comandos o los tipos de respuesta que voy a tener al momento de que hace una detección. En la parte inferior también tengo la opción de una base, un orificio para ajustar la base con la cual viene la cámara para ajustar esta base y tener una mejor instalación. Los tipos de conexiones con los que cuenta la cámara, en este caso es una conexión Ethernet, donde voy a poder llevarla hacia ya sea un switch o hacia un NVR, ya que la cámara siendo IP me permite tener una integración a través de OnVIF si yo deseo tener el almacenamiento del video en un NVR o en un software tercero. La cámara, como es OnVIF, entonces voy a poder integrarla con un dispositivo tercero. Me hacen una pregunta que si se puede integrar a un grabador que no sea Volite. Pues preferiblemente si puede ser Volite mucho mejor, pero de igual forma, como les menciono, la cámara es OnVIF. Quiere decir que si ustedes tienen videograbadores de otras marcas o software de otras marcas, a través de OnVIF van a poder integrar esta cámara. Ok, siguiendo con las conexiones, tenemos una conexión USB donde voy a poder realizar la conexión de lo que es una lectora externa. Si deseo tener doble control, bueno, triple control a través de una lectora, estos ya pues digamos son requerimientos especiales. Como les mencionaba, hay algunos decretos que indican que no se puede utilizar en estos momentos lo que es tarjetas de proximidad o lectura a través de biométricos como lo son huellas. Pero existe la posibilidad de conectar a través de USB una lectora adicional. Voy a contar con una salida de alarma, un contacto seco, con el cual voy a poder utilizarlo para distintas aplicaciones. Ya más adelante vamos a ver algunas de estas aplicaciones. Una de las más básicas es la apertura de una puerta
a través de esta salida de alarma. La alimentación 12 voltios y voy a tener lo que es una entrada Wigan y una salida Wigan. Esto como tal, la salida Wigan es solo un paso de información en caso de que deseamos integrarlo a un control de acceso. Entonces en mi entrada Wigan lo que voy a hacer es conectar una lectora que ya tenga, una lectora a través de tarjeta, y mi salida Wigan lo que va a hacer es enviar esa información que está entrando, enviarla hacia un control de acceso. Permite protocolos Wigan de 26 bits y de 32 bits. Me hacen una consulta de qué tipo de ONBIF posee. Entonces, en este caso es Profile S, que es el que se utiliza mayormente para las cámaras IP. En pantalla podemos ver las medidas de la cámara. En este caso, estas medidas se están trabajando en milímetros para que puedan tener una idea del tamaño de esta cámara. Es más o menos como una tablet. Aquí vemos cómo se puede hacer la instalación de esta cámara a una caja como tal de paso. Nosotros la llamamos 5600, en otros países la llaman Box 86. Para que tengan una idea de cómo se puede hacer la instalación, ya sea una instalación tipo pared o en algunos casos la utilizan para lo que es instalación en trípodes o en bases como tal para colocarlas encima de un molinete de ingreso. Me preguntan que si existe algún modelo para exterior. En este caso, la mayoría de cámaras termográficas o de medición de temperatura, siempre es recomendable que se haga la instalación en ambientes controlados o en sitios internos, ya que digamos la temperatura ambiente puede hacer que varíe la medición de temperatura. De igual forma lo que son los rayos del sol, el viento, todas estas características afectan la medición de temperatura. Entonces nosotros siempre recomendamos que este tipo de dispositivos tengan una instalación en un ambiente controlado para tener una correcta medición. Ok, en cuanto a las conexiones, vamos a ver un pequeño ejemplo. La cámara siendo IP viene con una dirección IP de fábrica, que es la que están viendo en pantalla, 192.168.1.88. A través de esa dirección IP puedo conectarla a una laptop a través de un switch que esté en la misma red como tal para poder tener este tipo de conexión. Eh, para poder ingresar a la interfaz web debo hacerlo a través de Internet Explorer, ya que a través de Internet Explorer puedo habilitar unos controladores ActiveX para poder tener la visualización y configuración de la cámara. Entonces es importante que tengan en cuenta esta parte, ya que como la mayoría de cámaras IP, la configuración se realiza a través de Internet Explorer. En este caso, muchos me han comentado que si solo necesito la cámara para poder tener las funcionalidades, sí es correcto. La cámara, como lo mencionaba inicialmente, funciona de manera standalone. Solo se necesitaría un laptop para realizar la configuración de la cámara. ¿Qué configuración? Configuración de cómo se va a realizar la medición o detección de rostros, configuración de los rostros que se van a asignar a la cámara. Ya después se hace la instalación de la cámara y funciona de manera autónoma.
Ok, el otro tipo de solución que se puede trabajar o conexión, de igual forma se tiene la cámara instalada ya en el punto donde se va a realizar la detección como tal de las personas que van a ingresar. A través de un switch yo lo conecto a una máquina y ahí voy a poder ejecutar lo que es mi BMS, el software que me permite tener una respuesta rápida. En este caso me va a mostrar lo que es la detección de rostro, la comparativa, el porcentaje de similitud de la persona que está tratando de ingresar con el rostro que está habilitado en la base de datos. Voy a tener una alerta visual, un pop-up al momento de que haga una detección de temperatura alta. Aparte de eso, voy a tener una alerta auditiva que me permite o le permite al operador estar atento al momento de que haya una detección de una persona con alta temperatura. Si la persona no está registrada en la base de datos, en la parte inferior, del software va a mostrar una imagen de la persona que detectó con temperatura alta, la va a catalogar como extraña y va a generar de igual forma una alerta. Ok, tengo aquí algunas preguntas. ¿Cuántos rostros podemos almacenar? Ok, inicialmente se dijo que hasta 22.400 rostros directamente en la cámara. El software como tal es solo para monitoreo y administración. Todos los rostros almacenados van a ir directamente en la cámara. Me preguntan, ¿cuál es el margen de error del proceso de identificación? Bueno, nosotros tenemos un porcentaje entre el 80-85% de precisión. De igual forma, a través de la cámara, ustedes pueden generar o configurar un porcentaje de exactitud. Me preguntan, ¿la cámara puede hacer reconocimiento facial de una persona con lentes? ¿Es correcto? Sí, lo puede realizar. Ya más adelante vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes vean cómo funciona el reconocimiento facial y la detección de temperatura. Me preguntan, ¿se puede colocar un DVR y un disco duro para grabación de la base de datos? En este caso, esta es una cámara IP, no cuenta con una salida análoga, por lo que se necesitaría un NVR para poder tener grabación del video como tal de esta cámara. Solo se grabaría en el NVR la parte de video. La base de datos, como lo mencioné anteriormente, va almacenada directamente en la cámara. Ok, continuando, otro tipo de conexión que era lo que estaba mencionando anteriormente es a través de OnVIF yo conecto la imagen de la cámara hacia un NVR, ya sea marca OLA, ya sea otro tipo de marca, y voy a poder tener el video que está capturando en ese momento la cámara para tener un almacenamiento. En caso de que yo desee mostrar o evidenciar un video como tal del momento de que hace la detección, tendría que enviarlo hacia un BMS o hacia un NVR. Ok, hablando anteriormente de la parte de la salida como tal de alarma o el contacto seco que trabaja la cámara, yo voy a poder hacer algunos tipos de conexiones para tener una respuesta eh, como tal de la cámara. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Perdón. Ok, ya. Listo. Aquí vemos un pequeño ejemplo de algunas de las posibles conexiones de mi cámara de control de acceso y poder integrarlo con la salida o contacto seco. Un ejemplo, yo tengo en mi sitio como tal la parte de lo que es el control de acceso y la otra parte de la videovigilancia.
Si yo tengo ya mi grabador, mi NVR instalado en el sitio con una cámara apuntando al ingreso como tal del edificio, yo puedo integrar directamente la salida como tal o el relevo de mi cámara hacia la entrada de alarma de mi grabador del NVR para que al momento de que haya una detección de temperatura alta, active esta entrada de alarma y me genere una grabación por alarma directamente a la cámara que está vigilando el ingreso como tal del edificio. Entonces, este es otro tipo de utilidad que puedo tener en caso de que necesite una evidencia de video. Si yo deseo no conectar el video como tal directamente de la cámara a través de OnBeef hacia el NVR, lo puedo hacer con la salida de alarma y que me active una entrada de alarma del NVR y generar grabación por alarma. De igual forma, un ejemplo, esta cámara que estamos viendo en pantalla es una BN8035F, una cámara que me permite tener comunicación doble vía, es decir que yo podría comunicarme directamente con la persona que está tratando de ingresar e indicarle que no puede ingresar ya que tiene alta temperatura. Aquí vamos a ver otro pequeño ejemplo que es la manera más simple, por así decirlo, de cómo utilizar esta cámara. La voy a colocar en un ingreso a través de mi salida de alarma, mi contacto seco que viene directamente de la cámara. Lo que hago es tener control de un electroimán que está bloqueando mi puerta. Aquí vemos pues un poco el esquema de cómo sería el funcionamiento. Al momento de que detecta el rostro o hace la medición de temperatura, automáticamente activo mi salida de alarma, desbloqueo la puerta o corto alimentación del electroimán y permito el ingreso a la persona. Entonces esta sería la solución, por así decirlo, más simple que voy a poder tener para utilizar la salida de alarma y tener el control de acceso a una puerta. En muchas soluciones que se están trabajando actualmente, lo que está haciendo el integrador es tomar esta salida de alarma y conectarla a el control de acceso directamente para que reciba ese pulso y poder liberar una o varias puertas o hacer la activación de una talanquera o de un torniquete para permitir el acceso. Ok, anteriormente estaba hablando de lo que eran los comandos de voz. Tenemos algunas respuestas como tal directamente de la cámara al momento de que hay alguna detección. Un ejemplo, el primer comando de voz es Stand Closer Please, que es al momento de que detecta que una persona está al frente de la cámara. Si está muy lejos, lo que hace es indicarle a la persona que se acerque un poco a la cámara para hacer una correcta medición de temperatura y de la parte de reconocimiento facial. El segundo comando de voz es Temperature is normal, pass please, que indica es que la temperatura es normal y que puede ingresar al sitio como tal. El tercer comando me indica que hizo la detección de una temperatura, pero que es anormal. ¿Qué quiere decir esto? Que está por arriba de los parámetros que se han establecido en la cámara. El cuarto ítem es Detection Fail, que me indica que la persona que está al frente de la cámara no está en la base de datos como tal de rostros y no puede permitir el ingreso. El siguiente ítem es Wear Mask Please, lo que me indica que la persona no está usando tapabocas, debe colocarse la máscara o tapabocas para poder tener la medición de temperatura, el reconocimiento facial y así poder ingresar al sitio. El último comando de voz es Detection Success, que lo que indica es que hay una detección de rostro de una persona que está asignada a la base de datos. Vamos a ver entonces unos pequeños ejemplos, videos de cómo
son estos comandos de voz. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están escuchando el audio del video? Ok, permítame un momento, por favor. Hacemos aquí un cambio. Ok. Vamos a tratar nuevamente. Ok, un momento, por favor. Aquí hago el ajuste. Ok, vamos a ver. Ok, ¿me confirman por favor si escucharon en este caso el audio? Ok, perfecto. Listo, entonces como ustedes vieron anteriormente, ese es el funcionamiento como tal de los comandos de voz. Me preguntan que si puedo tener el audio en español. En este caso solo lo estamos trabajando en inglés. Ya estamos trabajando en la parte de generar un firmware para que se puedan habilitar comandos de voz en español y así poder tenerlo para la región de Latinoamérica. Pero eso es solo cuestión de modificar algunas cosas en el firmware y ya vamos a poder tener esta opción. Bueno, otra de las características que quería hablar es la parte de velocidad de detección. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, de igual forma, de cómo es la velocidad de detección tanto de medición de temperatura como de reconocimiento facial. Aquí como vemos, no sé si alcanzaron a ver en el video, muchas veces no se alcanza a ver por la velocidad del internet, pero pues vamos a ver si ven en este momento que hace la detección como tal de la temperatura. En este caso, la cámara puede trabajar de tres formas: solo detección de temperatura, eh, solo reconocimiento facial o detección de temperatura y reconocimiento facial. En este caso la cámara está funcionando solo detección de temperatura, hace la medición de temperatura y captura un rostro directamente
que se genera como un registro. Aquí en este caso ya se configuró la cámara para que hiciera detección de temperatura y aparte de eso hiciera una comparativa del rostro con el que está almacenado en la base de datos. Entonces en este caso, si ven en pantalla, está haciendo la medición como tal de temperatura y ya no muestra la imagen que está capturando en ese momento, sino muestra el rostro que está en la base de datos. Ya a través del software pues puedo tener un porcentaje de similitud con ese rostro. Pero entonces, como ustedes pueden ver a través del video, la respuesta es inmediata de la lectura de temperatura y aparte de eso la detección del rostro. Anteriormente estaban haciendo algunas preguntas de la parte de instalación. Aquí hay que tener en cuenta algunos factores. Ya mencioné algunos de ellos, que preferiblemente la cámara esté en un sitio, en un ambiente controlado. La distancia como tal de medición de temperatura está entre los 0.5 metros. Entre más cerca esté la persona, pues va a tener una mejor lectura, tanto de la temperatura como de captura del rostro. Este es el recomendable que nosotros tenemos, que la máxima distancia que se pueda tener de la cámara es los 0.5 metros. La cámara se puede configurar para hacer la medición en grados Fahrenheit o en Celsius. Ahí se puede tener la configuración como tal directamente en la cámara. Otro punto importante que se debe tener en cuenta en la instalación es la altura. En muchos países el promedio de altura es muy distinto a otros. Entonces es importante tomar como referencia las personas más bajas para que al momento de realizar la medición pues les quede mucho más fácil a las personas más bajas pararse al frente de la cámara. Cuando un ejemplo, una persona que mide 1,50, pues si la cámara está muy alta, no tiene la opción de poder pararse al frente de la cámara para hacer la medición. En cambio, una persona que mida 1,80, pues le queda mucho más sencillo agacharse un poco para estar al frente de la cámara y poder tener la medición. Entonces esos son puntos importantes que deben tener en cuenta al momento de la instalación. Existen algunas instalaciones que se utilizan provisionales. Por ejemplo, colocar la cámara en un trípode. Para el ingreso a un sitio se puede realizar una fila para poder hacer la medición de las distintas personas y poder tener la medición de temperatura de las personas que desean ingresar a un sitio en específico. De igual forma, pues tener en cuenta las distancias, máximo 0.5 metros, y la altura pues ya depende de la persona el promedio de altura de las personas que sean más bajas. Ok, bueno, a continuación entonces vamos a ver lo que es el software y aparte de eso la interfaz web, para ver que podamos ver cómo se agrega un rostro, qué debemos tener en cuenta al momento de agregar un rostro, las opciones que vamos a tener directamente en la interfaz web para poder hacer la configuración. Entonces vamos a ingresar. Ok, como lo mencioné anteriormente, entonces vamos a utilizar lo que es Internet Explorer para poder ingresar a la interfaz como tal de la cámara.
Aquí ya tengo pues mi dirección preconfigurada. La cámara inicialmente viene sin password. Ustedes colocan un password para poder ingresar. Esta es la interfaz como tal de la cámara. Vamos a ingresar entonces a la configuración. No voy a ingresar a la mayoría de ítems como tal de la cámara, sino los más importantes. Aquí, bueno, la parte de configuración de audio, voy a poder configurar el volumen de la salida de volumen como tal de audio de los comandos de voz. En algunas ocasiones hay unos clientes que me indican que preferirían no utilizar esta salida de volumen en caso de que exista una medición de una persona con temperatura alta, pues no generar caos con el audio, sino que solo se envíe la detección de temperatura al software como tal. Entonces ya digamos esto influye más que nada en el tipo de solución al cual se va a utilizar este tipo de cámaras. La parte de configuración de video, importante recalcar aquí la parte de stream de video. Maneja dos tipos de stream. La máxima resolución de la cámara es 1080p. Voy a poder manejar tipos de compresión H264 o H265 en PEG. Ya pues depende de la calidad o la compresión de video que ustedes vayan a trabajar. Las distintas configuraciones que se realizan en cualquier cámara IP, cuadros por segundo, la tasa o los bitrates que se van a trabajar. Importante aquí resaltar en la parte de imagen lo que es el WDR. Aquí vamos a ver, vamos a poder ajustar el manejo del WDR para escenas donde tengo mucha contraluz. Configuraciones de red, contamos con las configuraciones básicas, como lo mencioné anteriormente. La cámara es una cámara tipo OnVIF, ustedes pueden verificarlo a través de la herramienta de OnVIF. Aquí entonces vemos cómo la cámara la está identificando, en este caso la herramienta. De OnVIF, donde me permite tener cierta información de la cámara. Entonces aquí puedo tener cómo jalar el video de la cámara a través de RTCP, configuración de video, el profile como tal que está trabajando. Entonces estas cámaras están trabajando Profile S, la parte de información y demás que voy a poder trabajar directamente con este tipo de herramientas OnVIF. Volviendo aquí a la parte de la interfaz web, entonces voy a encontrar configuración de red, importante lo del correo electrónico. Aquí voy a poder tener respuesta de un correo electrónico, enviarlo a un correo en específico para que tengamos respuesta, una alerta, un mensaje al momento de que existe la activación de una lectura de temperatura alta. De igual forma, puedo enviar una respuesta o un fotograma a un servidor FTP al momento de que exista la detección de una temperatura alta. Aquí podemos ver algunas otras opciones. Bueno, VPN si vamos a utilizar una red privada, la configuración del RTCP, algunas partes de integración. En este caso aquí yo puedo indicar que deseo enviar a un servidor en específico, si deseo hacer una integración a través de un SDK o a través de otro tipo de protocolo. Si ya no deseo utilizar OnVIF, entonces ustedes aquí tienen la opción de enviar cierta información que genera la cámara a un servidor en específico y hacer una integración con otro sistema.
La parte de almacenamiento, entonces aquí vamos a tener el máximo almacenamiento, como lo mencioné, son 16 gigas para almacenamiento de rostros. Configuraciones de alarma, detección de movimiento. Aquí yo voy a poder configurar el área de detección de movimiento donde se está generando en la cámara y los tipos de respuesta a esa detección. Le envío un correo electrónico, la activación de mi salida, capturar una imagen, enviarla a través de un correo electrónico o a un servidor FTP. La parte de, bueno, sensor como tal, esto es la activación de mi salida de contacto. La parte de red, si tengo pérdida de red, entonces que me genere una alerta como tal. En la parte de sistema, bueno, aquí ya vamos a tener información del sistema, la parte de configuración de la hora como tal, configuración básica de lo que es una cámara IP, restaurar la cámara a parámetros de fábrica, o puedo copiar estos parámetros y enviarlos a una cámara que esté en el mismo sitio. La parte importante de la configuración de la cámara la vamos a encontrar en Smart Analytics, donde voy a poder tener la configuración de donde voy a realizar la detección como tal de la persona cuando está utilizando la máscara. Entonces voy a crear aquí mi área como tal de la detección. La parte de temperatura, no voy a cambiar estos ajustes ya que la cámara está preconfigurada para poder realizar unos ejercicios a continuación y ustedes vean la respuesta como tal en el software. Entonces por eso no voy a tocar nada en este momento, explico más o menos cuáles son las opciones que voy a tener. La parte de temperatura, aquí yo lo que voy a hacer es configurar mi área de detección de temperatura. En SmartFace aquí voy a generar la configuración de cómo va a ser la detección de rostros, entonces aquí veo que está habilitada. El horario en que deseo que maneje la detección de rostros, el nivel de sensibilidad, cómo va a trabajar. En este caso va a generar fotogramas realizando una captura en cierta cantidad de tiempo y ciertas capturas según lo que esté configurando en estos campos. Aquí puedo ver el máximo de píxeles que voy a utilizar para generar un reconocimiento y el mínimo de píxeles. Esto pues ya es dependiendo de la escena donde se instale. El tipo de escena donde va a haber el reconocimiento, un seguimiento como tal del rostro detectado. Si deseo subir ese rostro capturado a un FTP, el tipo de imagen que voy a subir a ese FTP, entonces puede ser el rostro que he capturado, solo ese recuadro del rostro o el rostro más la imagen original, es decir, el total de la imagen que está detectando mi cámara. La calidad a la cual voy a subir esa imagen, aquí vamos a tener la detección como tal, hacer un filtrado de que es un rostro humano y el tipo de detección que estoy realizando automáticamente en la cámara. Entonces estas son algunas de las funcionalidades. De igual forma, si ustedes adquieren la cámara, nosotros brindamos la parte de soporte para que ustedes tengan la mejor configuración. La parte de control de acceso, aquí voy a tener la configuración como tal, qué tipo de formato voy a utilizar para enviar a través de mi salida de Wigan la información que entre, valga la redundancia, a través de la entrada como tal que maneja la cámara. El control de luz como tal, los LEDs que traen la parte frontal la cámara para poder tener una mejor imagen. Entonces, si deseo que se mantengan siempre encendidos o que se enciendan por un tiempo determinado. Aquí lo que voy a hacer es la configuración de la zona donde deseo realizar mi detección del rostro, mi reconocimiento, y pasamos al punto importante que es cómo voy a asignar un rostro a través de la cámara. Entonces existen algunos parámetros para poder subir una imagen hacia esta cámara. Inicialmente yo lo puedo hacer, si me paro al frente de la cámara, voy a poder
tomar una fotografía directamente con la cámara y asignar un usuario, agregarle a una lista blanca o a una lista VIP. O yo también puedo hacer una carga de una imagen que yo ya tengo almacenada en mi PC. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo de ejercicio. Aquí tengo dos imágenes. Voy a cargar una imagen que no cumple con los requerimientos. Los requerimientos es que no pese más de 960 megabytes. En este caso, esta cámara que voy a tratar de subir pesa más de 960 megabytes. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá. Coloco el nombre, el ID, voy a agregarlo a la lista blanca. Entonces, si ustedes ven aquí en la parte inferior, me indica que no puedo subirlo ya que excede los 960 píxeles. Voy a hacer nuevamente el ejercicio con una imagen que cumple con los parámetros, que no supere los 960. Como ustedes ven, entonces aquí me indica que ha sido cargada la imagen ya que cumple con los requerimientos en específico. Aquí vamos a ver entonces que tenemos la parte de listas blancas, listas VIP. Ya vemos cómo ha cargado este rostro en la lista blanca. Voy a poder generar una lista VIP. Voy a eliminar en este caso este rostro para más adelante que ustedes puedan ver cómo puedo cargar múltiples rostros a través del software de gestión. El siguiente ítem, que es uno de los más importantes, es cómo va a utilizarse la cámara. Entonces aquí podemos ver que me va a generar una alerta cuando haya una detección de lista blanca o lista VIP. En este caso no utilizamos lista negra, ya que necesitamos es el ingreso a un sitio en específico. Entonces por eso no está habilitada la opción de lista negra. Al momento de que se detecte una persona de lista blanca o lista VIP, lo que voy a hacer es activar mi salida para poder permitir el ingreso a una persona. Voy a poder tener solo un pulso o un pulso continuo de cierto tiempo configurable. ¿Cómo va a funcionar este pulso? Si normalmente abierto, normalmente cerrado. El tipo de reconocimiento, entonces puedo hacer que el reconocimiento sea un número en específico. Yo aquí puedo decirle que solo me reconozca 5 veces una persona, que siempre esté realizando la identificación o solo un reconocimiento como tal. Aquí podemos ver el porcentaje de similitud. Entre más yo suba este porcentaje, si lo coloco en 90%, la cámara automáticamente realiza la comparativa, y si no cumple con esa comparativa y no llega al porcentaje del 90%, no permite tener el acceso a la zona. Aquí yo voy a poder indicarle a la cámara cómo va a ser el funcionamiento, si solo va a tener detección de rostro, si solo va a tener detección de temperatura o una manera mixta. Es decir, que cumpla con la detección del rostro y aparte de eso cumpla con la detección de temperatura. Detección de máscara, aquí si yo dejo habilitada esta opción y la persona no está utilizando una máscara de protección o un tapabocas, no permite la lectura tanto de temperatura como la detección de rostro. En este caso aquí es donde yo configuro la máxima temperatura que va a utilizar la cámara. Es decir, si una persona supera los 37.5 grados, no va a permitir el ingreso de esta persona y va a generar una alerta. Aquí configuro como tal lo que es la parte de en qué horarios va a estar funcionando toda esta solución.
Entonces, básicamente eso es lo más importante de la cámara. Vamos a ver en este caso cómo es el funcionamiento del software y las respuestas directamente del software al momento que haya una detección. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer es colocar la cámara funcionando como solo detección de temperatura. Voy a dejarlo sin la detección de la máscara y una temperatura de 37.5 para que ustedes vean en este caso cuál es la respuesta en el software. El software es el BMS 2000. Me confirman por favor si están escuchando, ya que algunas personas me están indicando que no se está escuchando. Ok, perfecto. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Acabo de abrir el software, ¿me confirman por favor? Ok, listo, perfecto. Entonces vamos a ver, en este caso estoy utilizando la cámara solo como detección de temperatura. Aquí vemos la estructura del software. En la parte derecha vamos a tener una información de comparativa y en la parte de abajo voy a tener imágenes que llegan al momento de que hay una detección de temperatura. En este caso, como la cámara estaba trabajando solo temperatura, va a llegar en la parte inferior una imagen, ya que no estoy generando comparación. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Ok, entonces si ustedes ven aquí en la parte inferior, lo que está haciendo es generando imágenes al momento de que detecta una persona y la medición como tal de la temperatura. Vamos a cambiar en este momento entonces para que me genere solo detección de rostros. En este caso, como no estoy habilitado en la base de datos, no va a generar ninguna lectura o una comparativa. Un segundo, por favor. Ok, entonces si ustedes ven en la parte inferior del software, está detectando el rostro, no hay comparativa, ya que no estoy en la base de datos de rostros y no me está indicando una temperatura porque solo está habilitada la opción de detección de rostros. ¿Qué voy a hacer? Les voy a mostrar a través del software cómo se pueden cargar varios rostros. Aquí yo puedo indicando la cámara que estoy utilizando en este momento, voy a poder ver si tengo rostros asignados. En este caso estoy consultando si tengo rostros en la lista blanca, no tengo rostros. Rostros en la lista VIP, lo que voy a hacer es cargar. Aquí ya tengo una carpeta con la parte de rostros para que veamos un ejemplo de cómo se cargan varios rostros hacia mi cámara. Entonces aquí tengo lo que es lista blanca, vemos que tengo 4 rostros. Aquí es importante ver la parte del tamaño, como lo mencionaba anteriormente. Vemos en detalles que debe cumplir con ciertos requisitos. De igual forma, en el nombre es importante, aquí vemos, perdón, el tamaño como tal de la imagen y aparte de eso la cantidad de píxeles que está trabajando. Otro punto importante a tener en cuenta es que como yo estoy colocando el nombre de la imagen, así voy a agregarlo a mi cámara. Es decir, por ejemplo, voy a agregar aquí a esta persona, es José, entonces voy a colocar primero el nombre, guión bajo, el ID
que voy a asignar a esa persona, guión bajo, nuevamente el ID, y ya con esto va a quedar registrado para hacer una búsqueda ya sea por nombre o por ID. Entonces vamos a ver el ejemplo. Yo voy a agregar mi lista blanca, escojo el dispositivo al cual voy a asignar esa lista blanca. Puedo tomar uno o varios dispositivos en caso de que tuviera varios dispositivos. Voy a seleccionar el folder, entonces voy a la ubicación donde tengo mis rostros. Escojo en este caso la lista blanca, que es donde tengo los 4 rostros. Si deseo un periodo de expiración de esa persona, es decir, que solo pueda trabajar 2-3 meses, escojo ese periodo, deshabilito esta opción que nunca expire este usuario, sino que escojo un tiempo determinado de en cuánto tiempo puede estar ingresando esa persona al sitio. En este caso lo voy a utilizar para que nunca tenga expiración para poder ingresar al sitio. Aquí doy en importar, automáticamente aquí va a empezar a subir las fotografías. Bueno, importante aquí es que las fotografías estén en JPG. Entonces, como vemos, aquí ya indica que pude cargar 4 rostros, no tengo fallas en la carga. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar datos o rostros a la lista VIP. Selecciono nuevamente el folder donde tengo mis rostros. En este caso lo que voy a hacer es agregar los rostros de mi lista VIP. Escojo el dispositivo, verifico que esté en la lista VIP, importo los rostros. Aquí indica que pude cargar 3 rostros, uno falló. ¿Qué rostro falló? El rostro que no cumple con los requerimientos que superan los 960 píxeles de tamaño. Entonces, si yo ingreso nuevamente a consultar, por ejemplo, la lista blanca, hago una búsqueda, entonces vemos que ya cargó mis 4 rostros en la lista blanca y hago una búsqueda y vemos que ya cargó 3 rostros en mi lista VIP. Ahora, voy a hacer nuevamente los ejercicios para que ustedes vean cómo trabaja la cámara con detección facial. Entonces, si ustedes ven en la parte derecha, yo ya tengo cierta información. Tengo el nombre de la persona que ingresó, la comparativa como tal, con el rostro que ha sido asignado a la base de datos. Voy a tener el porcentaje de similitud y no tengo un registro de temperatura, ya que en la cámara solo habilité que fuera detección facial. Lo que voy a hacer ahora es generar un cambio en la configuración para que me haga detección de temperatura y reconocimiento facial. Vamos a hacer nuevamente entonces el ejercicio. Ok, entonces si ustedes ven en pantalla, podemos ver cómo está haciendo la detección, la comparativa como tal con el rostro que tengo, y aparte de eso ya me genera una temperatura, una medición de temperatura. Yo aquí voy a poder hacer ciertas búsquedas. Un ejemplo, voy a hacer la búsqueda de todas las detecciones que ha realizado el día de hoy. Entonces aquí podemos ver cómo hace las detecciones. Aquí me muestra lista VIP, los extraños que han aparecido con las mediciones de temperaturas. Aquí yo tengo deshabilitado para que me muestre la imagen. Puedo habilitar para que me muestre la imagen como tal y hacer una exportación de esta información
para hacer un reporte. De igual forma, voy a poder hacer una medición, un reporte de personas que tengan medición de temperatura alta. Entonces aquí, como podemos ver, entonces me da la información, el nombre, el usuario como tal, el ID, la temperatura que registró y la fecha y hora en la que se hizo la medición. Aparte de eso, entonces, bueno, yo puedo aquí hacer un filtro de las personas que tienen temperatura alta. Voy a poder hacer un conteo de las personas o los rostros que han sido detectados en el día. Un ejemplo aquí muestra 58. Voy a hacer otro ejercicio que es la detección de temperatura alta. Entonces lo que voy a hacer es bajar aquí mi umbral de temperatura, voy a dejarlo en 36 para que ustedes vean la respuesta como tal del software al momento que detecta una temperatura alta. Ok, entonces como ven en pantalla, me está generando una alerta de temperatura anormal al momento de que hace la detección como tal de la temperatura, que supera lo que se ha configurado anteriormente en la cámara. Yo de igual forma puedo ir nuevamente a la búsqueda, realizo una nueva búsqueda y aquí voy a poder hacer un filtrado de las personas que han tratado de ingresar con temperatura alta. Entonces vemos como yo coloqué el umbral en 36, vemos cómo todas las mediciones que se han realizado que superan los 36 están mostrándose en este tipo de búsqueda. No sé si alcanzaron a escuchar la alerta auditiva que genera el software al momento de que realiza la detección de temperatura. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, si hay una persona que trata de ingresar varias veces y tiene una temperatura alta, se van a generar distintos pop-ups en la pantalla indicando que hay una persona que desea ingresar. Voy a hacer la prueba nuevamente. Ok, entonces si ustedes ven aquí en pantalla, vemos cómo ha incrementado el número de personas que ha detectado realizando el conteo. Si hago una búsqueda nuevamente, entonces vemos las distintas detecciones, las detecciones con temperatura superior al límite establecido. Si yo hago aquí nuevamente el ajuste de la temperatura,
entonces ya vamos a ver cómo cambia aquí la parte de realizar la búsqueda y el reporte como tal. Si yo ajusto aquí personas que han tenido temperatura superior a los 37.5, no me va a mostrar ningún registro. La última opción que vamos a ver es la parte de detección de como tal la máscara o el protector o el tapabocas, para ver que no haga una medición al momento de que detecten a personas sin tapabocas. Ok, entonces como vieron en pantalla, si la persona no se coloca el tapabocas, no va a poder realizar la medición. Ok, bueno, entonces ya con eso podríamos dar por terminado la parte de el webinar. La idea era que ustedes conocieran cómo es el funcionamiento de esta cámara, de este modelo. Veo que hay bastantes preguntas. Ya para finalizar, importante que ustedes tengan en cuenta el valor agregado de la compañía. Garantía 1 y 2 años en estos productos, registro de proyectos a través del portal Volite. Nosotros generamos distintas capacitaciones y certificaciones, webinars, soporte técnico disponible en español, visita conjunta para proyectos claves. Bueno, en este caso pues es un poco complicado por lo del virus, pero podemos hacer una asistencia virtual en caso de que tengan algunas dudas o requerimientos de las soluciones que estamos trabajando. Como lo mencioné a través del portal, ustedes pueden hacer el registro de proyectos. Estos son los contactos como tal de soporte. Dependiendo la zona o región donde ustedes estén ubicados, van a poder contactarnos. En caso de la parte de lo que es listado de precios y demás información, se pueden comunicar a los distintos contactos que tenemos en pantalla en este momento, dependiendo la zona o región donde estén ubicados. El webinar se va a compartir a todas las personas que han asistido, de igual manera la presentación. Vamos a ver aquí algunas preguntas que se han generado a lo largo del webinar. Vemos una aquí que me indica: ¿se necesita algo adicional para calibrar el sensor de temperatura? En este caso no, el sensor ya viene precalibrado. A diferencia de otras cámaras que necesitan un black body, esta medición como tal es tipo láser. Entonces podemos tener una precisión como tal de la medición mucho más efectiva, ya que ha sido precalibrado con anterioridad, y esta calibración puede durar hasta 4 años. Entonces no se necesita nada adicional para tener la medición de temperatura. Vamos a ver. Me preguntan si en un sitio tengo 3 cámaras, a cada una tengo que realizar la carga de imágenes por imagen o existe una forma automatizada. Ok, como lo vimos a través del software, nosotros podemos hacer la carga de distintas bases de datos de rostros a uno o varios dispositivos. Me preguntan cuál es la capacidad de almacenamiento de imágenes. Bueno, esto se habló al inicio. La cámara tiene un almacenamiento de 16 GB para poder tener hasta 22.400 rostros almacenados en una base de datos y hasta 100.000 registros como tal.
Ok, me preguntan que si en caso de presentar una foto de una persona autorizada nos dan acceso. En este caso, pues gracias a lo que es el algoritmo que maneja el reconocimiento facial y el doble lente que maneja la cámara, no te daría acceso. Me preguntan que si la cámara genera código WIGAN automáticamente lo envía por la salida WIGAN. No, en este caso es como un puente, por así decirlo, para enviar la información que se coloque en la entrada WIGAN y enviarla hacia la salida como tal. Estamos viendo si se puede hacer la implementación de que envíe la data directamente por la salida WIGAN, pero en este caso no está habilitada aún. La cámara tiene opción anti-passback. No, en este caso, si ustedes tienen un acceso que sea doble, con doble registro, por así decirlo, con una doble lectora, se necesitarían dos cámaras para poder tener el ingreso o la salida del sitio. Me preguntan si estuviera en un área de alto flujo de personal, la velocidad de cada una de ellas afecta la fiabilidad de la medición. En este caso, como lo vimos, la medición es bastante rápida, tanto de temperatura como de reconocimiento facial. Sí recomendamos que sea un ingreso controlado, es decir, persona por persona, para poder dar el acceso a un sitio en específico. Ya si desean tener la medición de temperatura de masas o de alto flujo, tenemos la solución que es la BN9036, que me permite tener la detección de temperatura de hasta 30 objetivos en simultáneo. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Me indican si se necesita poner en entrada de visita sin preregistro, funciona. En este caso, bueno, podrían utilizar la cámara en función de solo temperatura, si desean controlar la parte de registro, sin preregistro, perdón. Bueno, me preguntan sobre cuál es el valor aproximado de un kit. Bueno, Alexis, esa información, si tú estás viendo en pantalla, están los contactos a los cuales les puedes enviar un correo electrónico y ellos te dan información como tal de lista de precios de todos los equipos que estamos trabajando. Me están preguntando si se proporcionan los SDK, si son gratuitos. Es correcto, al momento que ustedes adquieren el dispositivo, pueden tener la opción de los SDKs, solo es que firmen un acuerdo de confidencialidad con nosotros y nosotros entregamos como tal el SDK sin ningún costo. Ya tenemos clientes que están haciendo sus propios desarrollos para poder tener más control directamente con la cámara y poderlos agregar a un software o una solución que ya tienen implementada. El software es gratuito, sí, es correcto, no tiene ningún costo de licenciamiento. Eh, ¿Cuántos equipos se pueden registrar por cada sistema? En sí, los que quieras. La limitante como tal es en la parte de visualización. Vas a poder tener visualización solo de 16 dispositivos. De igual forma, cuando se detecta una alerta de temperatura, llega el pop-up donde se realizó la detección, indicando la persona como tal, si ya está preregistrada, si no está registrada llega el fotograma como vieron en el ejercicio que realizamos.
Listo, muchas gracias entonces por su atención. Les recuerdo, en pantalla están viendo los contactos. Dependiendo la zona en la cual estén, ustedes pueden escribir a estos contactos para información de los dispositivos. De igual forma, ellos los asignarán, los representantes como tal de ventas los asignarán a un distribuidor autorizado para que les puedan brindar como tal la asesoría para poder adquirir estos dispositivos. Muchas gracias por su atención. Espero les haya brindado mucha más información de nuestros dispositivos. Nos veremos en una próxima ocasión y por favor quédense en casa y cuídense mucho de este virus que estamos viviendo en estos días. Muchas gracias.